Bien. Muy buenos días a todas y todos quienes se están conectando hasta ahora. Esta es una grabación de la clase correspondiente al nivel de cuarto medio del día viernes. La estamos grabando justamente porque quienes estaban conectados pudieron haberse dado cuenta que tuvimos algunas dificultades con el internet y por lo tanto no se entendía muy bien la clase, así que preferimos grabarla. Luego, ahora ustedes ven, la estamos subiendo, ¿no? Para que la puedan revisar igualmente, ¿ya? La clase de hoy vamos a dar inicio a la unidad 2, que como está señalado allí, lleva por nombre el ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades ciudadanas. Y es la clase número 1 de la unidad 2, pero la 8, número 8 de todas las que hemos visto, y lleva por nombre Sistema de Representación en Chile. Lo que vamos a revisar entonces hoy tiene que ver específicamente con la forma en cómo nosotros elegimos a nuestras autoridades. En consecuencia, el objetivo de nuestra clase hoy es caracterizar el sistema de representación política. ¿Cómo es? ¿Ya? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus características? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la Constitución en relación a la representación en nuestro país? Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos entonces al respecto, ¿qué es la representación política? ¿Ya? Y vamos a definirlo como una acción a través de la que una persona, o también puede ser un grupo de personas, mandata a otras para que lo represente. Esto quiere decir entonces que lo que yo hago como persona es delegar en otro u otra persona algo para que haga algo por mí. En este caso nosotros decimos que es para que nos represente, ¿ya? En estricto rigor, esperando que esa persona a la que yo le he entregado mi capacidad de decidir, ¿ya? O mi poder, por así decirlo, pueda velar por mis intereses o mis necesidades. ¿Ya? Entonces, cuando alguien nos representa, lo que nosotros decimos es que esa persona toma mi poder, toma mi capacidad de decidir, ¿ya? Y decide por mí, ¿ya? Pero lo hace, ¿ya? Atendiendo a lo que se supone que yo esperaría o lo que yo decidiría si yo tuviera que tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, nuestro sistema de representación es indirecto, lo que quiere decir que nosotros a través del voto o del sufragio elegimos a personas para que tomen las decisiones por nosotros. Y una vez que esas personas son elegidas en sus cargos, todas las decisiones que tomen las toman de manera autónoma. No nos vienen a preguntar a nosotros por cada decisión que toman, ¿ya? Y no nos preguntan justamente porque cuando les elegimos o les mandatamos o les cedimos este poder nuestro a ellos, les dijimos que de alguna manera le estábamos entregando un voto de confianza para tomar esas decisiones en nuestro lugar o por nosotros. Y eso es lo que vamos a entender entonces por representación política. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es cómo funciona la representación política en Chile. El artículo 4 de la Constitución en Chile señala que esta es una república democrática. Y eso significa al menos 4 cosas en la práctica. La primera de ellas es que en Chile la soberanía emana del pueblo. Y esto, en otras palabras, también significa que es la ciudadanía, son las personas quienes eligen a sus autoridades. Por lo tanto, si las autoridades tienen poder o tienen atribución o pueden tomar decisiones, eso es porque hay un grupo de personas que decidió que esa persona iba a tener ese cargo y en consecuencia iba a tomar esas decisiones. ¿Qué podría servir para contrastar esta idea? La época moderna, donde existía la monarquía absoluta, y ahí decíamos que la autoridad, el rey, era soberano por derecho divino. Entonces, se suponía que Diosito quería que esa persona estuviera en el cargo de rey. Los ilustrados se opusieron a esa idea y propusieron la teoría de la soberanía popular, que significaba entonces que la autoridad es autoridad porque la gente lo decide.
y por lo tanto puede removerlos de sus cargos cuando estime que no ha cumplido con aquello que se le ha mandatado, con aquello que se le ha designado que debe hacer. En segundo lugar, que Chile sea una república democrática significa que se ejerce en forma representativa. Ya les decía yo anteriormente, otros toman las decisiones porque nosotros los elegimos para esa función. Entonces, esto también quiere decir que las decisiones no las tomamos directamente nosotros. Esto no es una democracia directa, sino una democracia representativa. Y en tercer lugar, los gobernantes son de carácter electivo, los elegimos, votamos, existe todo un proceso de votación para saber quiénes son nuestras autoridades. Y en segundo lugar son de carácter temporal, o sea, están un determinado tiempo en sus cargos y luego de lo que viene otro proceso eleccionario que puede mantenerlos o bien puede removerlos, dependiendo de lo que la ley establezca, ¿ya? Una persona, por ejemplo, en el cargo de presidente no se puede ser reelecto, pero hasta ahora, hasta hace muy poquito que se aprobó una ley, los alcaldes podían ser electos infinitamente, ¿ya? La ley actual y la última que se aprobó en Chile dice que senadores y diputados, también alcaldes y concejales, no pueden ser electos por varios periodos consecutivos, ¿ya? En el caso de diputados y senadores respectivamente, no pueden ser más de 2 y 3 periodos, ¿ya? Y a eso se refiere el carácter de temporal. Cada cierto tiempo tienen que haber nuevamente elecciones para renovar o mantener a esas autoridades. Y esto tiene que ver con que no se perpetúen en el poder. Lo que quiero decir con todo esto entonces, para poder concluirlo, es que la base de nuestro sistema de representación política dice que es indirecto y tiene como eje central el sufragio, el voto, ¿ya? Por lo tanto, la forma en cómo a nosotros nos representan las autoridades es a través de las elecciones. Y es gracias a esas elecciones que tenemos autoridades que organizan el Estado. El sufragio en Chile, entonces, en definitiva, es quien define quién va a estar en qué puesto. Pero eso es solo para los cargos electivos. Hay cargos que no son electivos, por lo tanto la ciudadanía no los puede elegir. Por ejemplo, el caso de los ministros. Los elige el presidente o presidenta y son de su exclusiva confianza. Ahí no hay votación de por medio, ¿ya? Los intendentes, los gobernadores, los seremis, por ejemplo, tampoco son elegidos por votación popular, ¿ya? La característica fundamental del sufragio es que es personal. Esto quiere decir que es intransferible, ¿ya? Solo yo puedo votar y solo yo puedo emitir mi voto. Por eso cuando las personas van a sufragar, les piden una identificación que se corrobora en un listado, exige tener tu firma, por eso te manchan el dedito, ¿no? Cuando tú después te vas, porque se tiene que corroborar que eres tú quien está votando. No puedes decirle a otro que haga este ejercicio por ti. Es igualitario porque es una persona un voto, ¿ya? El voto de cada persona es igual al de la otra. No hay ninguno que sea más importante que otro. Es secreto. Cuando uno vota, vota en una urna. Nadie puede saber por quién estoy votando. Y cuando uno entrega su voto, lo entrega doblado y lo entrega sellado con un sticker. Por lo tanto, cuando lo deposita en la urna, nadie puede saber eso hasta que se haga el conteo general de los votos. Y nadie va a saber que ese que yo deposité era mi voto. Y es voluntario porque la ley en el caso de Chile establece que, eliminó la obligatoriedad, por lo tanto en Chile el voto es, la inscripción es automática, pero el voto es voluntario. Entonces, el voto con todas estas características determina los cargos de representación popular y es la base, como ya decía, de nuestro sistema de representación. Nosotros podemos ejercer el voto o el sufragio, este derecho que nos entrega la Constitución, en cuanto seamos ciudadanos o ciudadanas, 18 años en adelante, en 2 oportunidades. La primera es en plebiscitos,
¿ya? Y ustedes saben que se puede convocar un plebiscito cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no están de acuerdo en alguna materia, por lo tanto le consultan a la ciudadanía y ahí yo puedo ejercer el sufragio. Y en segundo lugar, en todas aquellas elecciones periódicas donde se requiera la votación popular según la Constitución. En el caso de Chile, nosotros elegimos las siguientes autoridades: presidente o presidenta, senadores, diputados, senadoras, diputadas, alcaldes, alcaldesas y consejeros o consejeras regionales. Por lo tanto, si se dan cuenta del universo de cargos que existen en la administración del Estado, en realidad los que son de votación popular son bastante pocos, ¿sí? No significa que no sean importantes, solo digo que en número son bastante pocos. Ha habido una discusión muy larga en Chile en relación a si gobernadores e intendentes, seremis también, deberían elegirse o no por votación popular. Pero la verdad es que es una ley o un proyecto en realidad de ley que todavía no es prioridad, pero se ha discutido en distintos momentos de si deberían o no dejarse a la votación popular, ¿ya? Pero por ahora esto es en lo que podemos votar o sufragar. Ahora, lo más importante, como les decía anteriormente también, antes de que se nos cayera nuestra grabación y nuestra transmisión, es entender cuáles son los sistemas electorales en Chile, ¿ya? En Chile tenemos 3 sistemas electorales y se van a poder utilizar dependiendo de qué tipo de autoridad sea la que estemos eligiendo, ¿ya? La primera se denomina mayoría absoluta con segunda vuelta, ¿ya? Este sistema de elección en Chile es válido solo para las elecciones presidenciales, ¿ya? Y significa, en otras palabras, 2 cosas. En primer lugar, que para ser electo presidente o presidenta, tú tienes que tener una votación que sea igual o superior al 50% más 1 de los votos. Como yo les decía anteriormente también, si yo tengo 100 votos válidamente emitidos, entonces la mitad de 100 es 50, más 1 es 51, y por lo tanto la persona que obtenga 51 votos, ¿no?, debería ser electo o electa presidente de la República. Ahora, en la mayoría de los casos, eso no ocurre, ¿ya? Y en la historia de Chile en general, es muy difícil que una sola persona obtenga el 50% más 1 de los votos, obtenga la mayoría absoluta, ¿ya? Por lo tanto, la ley contempla una segunda instancia que nosotros denominamos segunda vuelta, por eso el nombre del sistema electoral, y eso significa, en otras palabras, que de alguna manera, claro, si en la primera instancia nadie logró llegar a la mayoría absoluta, entonces va a haber una segunda, ¿ya? Donde se va a poder definir quién es presidente o presidenta, ¿ya? Esto funciona de la siguiente manera, ¿ya? Las 2 más altas mayorías de la primera vuelta van a pasar a una segunda vuelta y entre estas 2 se va a definir la presidencia de la República. Pero cuando hablamos de segunda vuelta ya no es necesaria la mayoría absoluta, sino solo la mayoría simple, esto es, el que obtenga más votos. En este ejemplo, ¿ya? En el caso de las elecciones presidenciales, los votos blancos y nulos solo se consideran para poder tener un registro de cuántos blancos y nulos hubo, pero no se suman a ninguna mayoría ni se restan a ninguna mayoría, ¿ya? Solo quedan consignados como blancos y nulos, pero no se consideran en el total de votos ni en el de la mayoría de la persona que ganó la elección. Para que se hagan una idea, en la elección de 2017, en primera vuelta tenemos a todos estos candidatos, ya 8 candidatos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, 8 candidatos, es lógico que los votos se dividan entre muchas personas. Y entonces es muy difícil alcanzar la mayoría absoluta cuando tienes 8 candidatos. Lo que ocurrió entonces es que las 2 más altas mayorías, en este caso Sebastián Piñera y Alejandro Guillé,
pasaron a la segunda vuelta, y en esa segunda vuelta Sebastián Piñera obtuvo el 54,57% de los votos, ¿sí? Eso lo hizo presidente de la República en cuanto obtuvo la mayoría, ¿ya? Igual acá obtuvo una mayoría absoluta, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Pero podría haber obtenido una mayoría simple y aún así hubiera sido presidente. Basta con que tenga más votos que su contrincante, ¿sí? Entonces, el sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta es nuestro primer sistema de representación y es válido solo en el caso de las elecciones presidenciales. En segundo lugar, tenemos el sistema de mayoría simple, y el sistema de mayoría simple en Chile se ocupa exclusivamente para las elecciones municipales. Esto quiere decir para los momentos en que nosotros elegimos alcaldes y elegimos concejales, ¿ya? Y esos concejales van variando entre 6 y 10, dependiendo de la comuna y dependiendo, por supuesto, de la cantidad de personas que vivan en una determinada comuna. Si son comunas más grandes, obviamente tienen más concejales que las comunas más pequeñas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos en una municipalidad es un alcalde y todos estos concejales forman un consejo municipal que trabajan en conjunto con el alcalde. Y para elegirlos ocupamos el sistema de mayoría simple. Las elecciones de alcalde y concejales se realizan al mismo tiempo, es el mismo día, la misma elección, pero nosotros votamos en papeletas diferentes. Por lo tanto, yo tengo una papeleta para alcalde, y ahí tengo solo candidatos que se están presentando para ser alcaldes o alcaldesas, y tengo otra papeleta donde tengo a concejales y concejalas exclusivamente. Entonces, las personas tienen que decidir, ¿no?, a cuál de esos cargos se van a presentar. Entonces, cuando yo voto por alcalde, emito un voto, y cuando voto por concejal, tengo que marcar solo una persona de la papeleta, ¿ya? Puede que esos concejales se presenten en listas, diga lista 1, lista 2, lista 3, y muestren un montón de candidatos, pero yo solo marco uno, ¿ya? Elijo solo un concejal. Es electo alcalde o alcaldesa quien obtenga la mayor cantidad de votos, excluyendo los nulos y blancos. Igual que en el caso anterior, los nulos y blancos se contabilizan solo para tener una estadística, ¿ya? Pero no se suman a ninguna mayoría. Y cuando digo mayoría simple, entonces, estoy diciendo que no es como la mayoría absoluta de la que hablábamos anteriormente. Es alcalde quien tiene más votos, ¿ya? Y esto es bastante complejo porque, como lo hemos conversado en varias oportunidades anteriormente, las últimas elecciones de alcaldes y concejales hubo un 60% de abstención en los sufragios. Por lo tanto, esto es problemático porque quienes son alcaldes y alcaldesas, dependiendo de las comunas, por supuesto, pero en la generalidad, son personas que tienen bastante poca representatividad. Son bastante poco representativos en cuanto a muy pocas personas votaron por esas personas para que estuvieran en ese cargo político. Y las autoridades municipales no son menores. Ustedes se han dado cuenta ahora en medio de la pandemia de lo importante que es la autoridad local, porque es la autoridad más cercana que tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? La alcaldía es lo más cercano, ¿no? El presidente o presidenta es algo que vemos muy lejano en esta escala jerárquica del Estado, pero el alcalde es lo más cercano. Y entonces es importante notar el nivel de abstención política o de abstención para sufragar, porque parece que ni siquiera la autoridad más cercana a nosotros nos es relevante a la hora de votar. Y eso es un problema importante en la democracia actualmente. Ahora, en el caso de los concejales, y aquí quiero aclarar esto, es súper importante entenderlo, no opera la elección de la misma manera como opera para los alcaldes. Para los alcaldes basta la mayoría simple, tener más votos, el que saca más votos es el que gana, pero en el caso de los concejales se utiliza un sistema que se llama sistema proporcional con cifra repartidora, ¿ya? Y esto es el sistema proporcional inclusivo, que es el mismo que se ocupa
para elegir a senadores y diputados. Entonces lo voy a dejar stand-by acá y lo voy a explicar a continuación cuando hablemos de senadores y diputados. ¿Ya? Entonces, ya llevamos dos, fíjense. Para elegir presidente o presidenta tenemos el mayoría absoluta con segunda vuelta y para elegir alcalde tenemos sistema de mayoría simple. En tercer lugar, tenemos un sistema que se llama proporcional inclusivo. Y este sistema proporcional inclusivo, que algunos llaman el sistema de Hont o de Hont, algunos también, es bastante nuevo y en realidad se utilizó a partir de las pasadas elecciones nomás en Chile. Busca como principal objetivo ser más representativo que el sistema que existía antes, que era el sistema binominal. ¿Ya? El sistema binominal en general lo que hacía, piensen ustedes que se creó en dictadura y tenía por objetivo fundamental excluir del Congreso a los partidos pequeñitos y también en realidad fundamentalmente excluir a partidos como el Partido Comunista también. La idea era excluir a partidos pequeños para que se formaran grandes coaliciones políticas y en realidad un poco también pensando en que se fueran turnando un poco en el poder. Ya tenía fines políticos bien claros y establecidos. Bueno, hace muy poco ese sistema binominal se reformó y las últimas elecciones en el Congreso se hicieron para el sistema proporcional inclusivo, ¿ya? Que es válido para las elecciones parlamentarias y también para la elección de concejales, no alcalde, concejales. El sistema binominal antiguamente señalaba que para elegir parlamentarios, senadores y diputados, yo presentaba ciertas listas, ¿ya? Y no me voy a detener en este sistema, pero la trampita que tenía era que si una lista lograba doblar a la otra lista contrincante en votos, entonces tengo lista 1, lista 2, y la lista 1 obtiene 100 votos y la lista 2 obtiene 50 votos, entonces ganaba la lista 1, ¿ya? Y por arrastre, ¿ya? Todas las personas de su lista eran electos también, ¿ya? Entonces podía ser que uno de los candidatos de la lista A haya obtenido 3 votos, ¿ya? Y un candidato de la lista B haya obtenido 50 votos. Sin embargo, como la lista A dobló a la lista B en votos, ¿ya? Este señor que obtuvo 2 votos va a salir electo igual, porque entonces se elegía toda su lista. Eso era poco democrático, eso era poco justo y no respetaba proporcionalmente los votos que había obtenido cada candidato o candidata. Y por eso se tomó este sistema que se llama proporcional inclusivo, que fue creado por un señor belga de apellido de Hont. Justamente por eso es que se le llama sistema de Hont o de Hont, en realidad algunos dicen también. Nosotros le decimos proporcional inclusivo en chileno, porque significa exactamente lo mismo. Y funciona de la siguiente manera. Ya les doy los datos primero y luego les explico cómo funciona. Nosotros elegimos 155 diputados o diputadas y estos se distribuyen en 28 distritos. ¿Ya? Les voy a mostrar luego un mapa para que vean la división territorial. Entonces, cada diputado representa un distrito. ¿Ya? Dependiendo de la cantidad de habitantes, es la cantidad de distritos que tiene una región. ¿Ya? Obviamente regiones como la metropolitana, la de Valparaíso, la del Biobío, que son regiones con muchos más habitantes, tienen más distritos, pero por ejemplo Arica y Parinacota tiene solo un distrito, ¿ya? Entonces, pero en total tenemos 155 diputados y cada uno de ellos representa un distrito. Y tenemos 50 senadores, o vamos a llegar a tener 50 senadores en la próxima elección, y estos se van a distribuir proporcionalmente en 15 circunscripciones. Cada senador representa una circunscripción, ¿ya? Una de las novedades de este nuevo sistema proporcional inclusivo es que exige la paridad de género, ¿ya? Por lo tanto, la ley exige también que ni hombres ni mujeres, ¿ya? Que se presenten en las distintas listas de los partidos políticos puede superar el 60%, ¿ya?
Entonces no puede haber más de un 60% de hombres, pero tampoco puede haber más de un 60% de mujeres, ¿sí? Y esto tiene que ver con, obviamente, la discusión que llevamos desde hace mucho tiempo en relación a la equidad de género en nuestro país. Y había que hacerlo, por supuesto, patente como una señal política también en las instituciones del Estado, ¿ya? En un órgano representativo como es el Congreso. Ustedes ven ahí en la infografía lo relativo al cambio que se produjo con este nuevo sistema. Antes teníamos 120 diputados o diputadas y ahora tenemos 155, se aumentó. Lo mismo ocurrió con la cantidad de senadores, porque antes habían 38 y ahora van a haber 50. ¿Sí? Actualmente todavía no tenemos 50 senadores, porque en la elección pasada ya solo se cambió la mitad, pero en la próxima elección que tengamos, vamos a completar esos 50 senadores, ¿ya? Y también lo que cambió es la cantidad de distritos, es decir, circunscripciones. Como ustedes ven ahí, antes teníamos 60 distritos y ahora tenemos 28, por lo tanto se redujeron. Y en el caso de las circunscripciones ocurre exactamente lo mismo. Antes habían 19, ahora hay 15. Ya, ¿cómo funciona el sistema proporcional inclusivo? La pregunta del millón, ¿ya? Déjenme revisarlo bien para que lo puedan ver ustedes, ¿ya? Funciona de la siguiente manera. Yo les voy a poner este ejemplo que ustedes también lo pueden revisar. Yo lo saqué de la página de MOL, donde está muy bien explicado con palabras y también con estas infografías. Ya. Este es un ejemplo que implica lo siguiente. Lo primero que yo tengo que saber es que voy a poner el ejemplo de una elección de diputados, ¿sí? Dependiendo de cuántos habitantes tenga, ¿ya? Ese distrito, ¿sí? Es la cantidad de diputados que yo voy a elegir. Por lo tanto, regiones con mayor cantidad de población tienen más distritos y por lo tanto tienen más diputados para elegir, ¿ya? La región metropolitana, por supuesto, tiene más diputados que la región de Arica y Parinacota o que la región del Ñuble, ¿sí? Porque tienen menos o más habitantes y dependiendo de eso es el número de representantes que van a tener en el Congreso. En este caso, dice ahí, el ejemplo es de una elección donde tengo 5 diputados, ¿ya? Y en esta elección votaron 314.000 personas. Esos son mis votos válidamente emitidos, ¿sí? O sea, estoy descontando los blancos, estoy descontando los nulos. ¿Ya? Cuando yo cuento los votos, me doy cuenta que hay 314.000 votos, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo funciona el sistema proporcional inclusivo? Número 1, ¿ya? Los candidatos presentan listas, se presentan en listas, ¿ya? Entonces, esto quiere decir, en otras palabras, que yo digo el distrito X, le vamos a llamar, el distrito X tiene 5 cupos disponibles, ¿sí? Entonces, en estas elecciones vamos a ver quiénes llenan esos 5 cupos, ¿sí? Bien. La gente que se quiere postular para llenar esos 5 cupos se presenta en listas, ¿ya? En general agrupadas por partidos políticos. Lógicamente, la UDI, RN y Evópoli van a ir probablemente en una misma lista, ¿ya? Porque comparten más o menos las mismas ideas, ¿ya? Lógicamente, no sé, el PPD con el Partido Socialista van a ir probablemente en una misma lista también, porque tienen algunas ideas parecidas, ¿se fijan? Entonces, en el caso de este distrito X, que tiene 5 cupos, tengo 3 listas, la lista A, la lista B y la lista C, ¿ya? Y en cada una de esas listas tengo 5 candidatos, ¿ya? Yo puedo presentar por cada lista un mínimo de un candidato y un máximo de, en este caso, 6 candidatos, ¿ya? Porque puedo presentar siempre un candidato más de la cantidad de cupos que existen, ¿ya? Si en este caso hubiesen habido 6 cupos, yo puedo presentar 7 candidatos, ¿ya? Uno más siempre, pero mínimo uno sí. ¿Ya?
¿Qué es lo que hago ahora? Fue la votación, ya ocurrió. Y los cuento los votos. Entonces yo puedo mirar acá y digo que el candidato 1 de la lista A obtuvo 60.000 votos, el candidato 2 de la lista A obtuvo 40.000, el candidato 3 20.000 y así sucesivamente. O sea, cuento la cantidad de votos que obtuvo cada candidato de cada lista. Y lo que a continuación hago es que sumo, ¿ya?, el total de votos que obtuvo cada lista. ¿Sí? Entonces se fijan ustedes ahí que la lista A, lo que yo tengo que hacer es sumar los votos de los 5 candidatos que ellos presentaron. Y sumo 60.000, 40.000, 20.000, 10.000, 8.000 y eso me da como total 138.000 votos para la lista A. La lista B y la lista C hacen lo mismo y tengo 110.000 y 66.000 respectivamente. Hasta ahí vamos claros, ¿ya? Presento las listas, ¿ya? Mínimo un candidato, máximo uno más de la cantidad de cupos que existen y luego cuento los votos de cada candidato y cuento los votos de toda la lista y los sumo. Número 2, ¿ya? Aquí viene la matemática, ¿no? Una vez que yo he hecho lo anterior y sé cuántos votos obtuvo cada lista, ¿sí? Lo que hago es dividir, ¿ya?, el total de votos que obtuvo cada lista, ¿ya?, por el número 5, ¿ya? Ese número puede variar, ¿ya? Y en este caso va a ser 5 porque tengo 5 cupos disponibles, ¿ya? Si en este distrito X, ¿ya?, yo tuviera 7 cupos disponibles, yo dividiría el total de votos de cada lista por 7, ¿ya? Entonces, lo que hago, como dice ahí, divido la cantidad de votos obtenidos por cada lista, ¿ya?, tantas veces como cupos tenga disponibles, ¿ya? En este caso tengo 5 cupos disponibles y fíjense el ejercicio. Miremos acá, yo estoy señalándolo con el cursor del mouse. La lista A obtuvo 138.000 votos en total, sumando los votos de todos sus candidatos, ¿sí? Entonces ahora yo divido 138.000 por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5, porque tengo 5 cupos disponibles, ¿ya? La lista B hace exactamente lo mismo. Ellos obtuvieron 110.000 votos en total y dividen esos 110.000 por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Y lo mismo la lista C, que obtuvo 66.000, también divide esa cantidad por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. ¿Ah? Y si se dan cuenta, al lado de cada numerito hay un resultado, ¿ya? 138.000 dividido 1, lógicamente 138.000. 138.000 dividido 2 es 69.000 y ahí tenemos 46.000, 34.500 y 26.600. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que yo hice este ejercicio, ¿ya? Porque es una vuelta larga, ¿ya? Número 3, ¿ya? Lo que hago es ordenar de mayor a menor, ¿ya?, las personas que tienen mayor cantidad de votos. Entonces dice ahí, las divisiones anteriores, las que hicimos del 1 al 5, se ordenan de mayor a menor hasta el número de cargos a completar, ¿ya? Entonces, como yo aquí tengo 5 cupos disponibles, voy a tomar las 5 primeras mayorías, ¿ya? O sea, ¿quiénes van a ser? Miremoslo acá. El que tiene más votos de todas las personas que están acá es este que está acá, que dice 1, 138.000, número 1. Número 2, 110.000, ¿ya?, que es de la lista B. Número 3, 69.000, que es de la lista A. El número 4 es 66.000, que es de la lista C. Y luego tengo 55.000, que es de la lista B, ¿ya? Y esas son mis 5 primeras mayorías, por así decirlo, ¿ya? Ahora, como si esto no fuera suficiente para complicarnos la vida, ¿ya?, lo que ocurre a continuación es que yo tomo al último de esta lista
como al último en votos, que son estos 55.000, ¿ya? Y a eso, en el sistema proporcional inclusivo, le llaman la cifra repartidora, ¿ya? Esto es de alguna manera lo que define cómo se eligen los candidatos, ¿ya? Porque fíjense lo que ocurre, ¿ya? Conté mis 5 primeras mayorías y el número 5 a 55.000, que pertenece a la lista B, ¿sí? De esa división. Y lo que hago ahora, ¿ya? Es que otra vez, tomo el total de votos de cada lista, como lo habíamos hecho al principio, esa misma cifra, ¿ya? 138.000 en el caso de la lista A, 110.000 en la lista B, 66.000 en la lista C. Y lo divido por lo que denominamos la cifra repartidora, ¿ya? Y la cifra repartidora siempre será, ¿ya? El número que da del último cupo que llené, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Llenamos 5 cupos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿ya? El último cupo acá, que es el número 5, es 55.000, ¿sí? Entonces, esa es mi cifra repartidora. Y le llamo cifra repartidora porque es la que en definitiva, valga la redundancia, va a repartir cuántos candidatos le van a tocar a cada lista. Fíjense el ejercicio. Tomo el total de votos de la lista A, 138.000, y lo divido por 55.000. ¿Ya? Tomo el total de votos de la lista B, 110.000, y lo divido por 55.000. Y tomo el total de votos de la lista C, 66.000, y lo divido por 55.000. Si ustedes hacen el cálculo con la calculadora, yo lo hice, no da números enteros en general. Por ejemplo, en el caso de la lista A da 2,5, pero no se redondea eso, ¿ya? Entonces, 138 dividido 55.000 números enteros es 2, me da 2. En el caso de la lista B, me da 2 también, 2, algo, y en el caso de la lista C, 1, algo. ¿Ya? Entonces tengo lo siguiente. ¿Cuál es el resultado de esta votación? El resultado de esta votación dice que en el distrito X, ¿ya? Tenía 5 cupos para diputados. Y esos cupos se van a llenar de la siguiente manera, después de todo este ejercicio matemático, ¿ya? La lista A, miremos la última infografía, ¿ya? Tiene 2 cupos. Por lo tanto, 2 personas de su lista, ¿ya? Van a ocupar 2 de los 5 cupos disponibles. En el caso de la lista B, ocurre lo mismo. Después de esta división, 2 personas de la lista B, ¿ya? Van a ocupar 2 de los cargos de los 5 disponibles. Y en el caso de la lista C, ¿cierto? Luego de la división, va a obtener un cargo de los 5. Entonces, ¿ya? Tengo 5 cupos disponibles y en este caso nos dimos cuenta que la lista A, ¿ya? Va a ocupar 2 cargos, va a tener 2 diputados de esos 5, la lista B 2 y la lista C 1. ¿Ya? ¿Cómo se reparte esto? ¿Ya? Lo que hacen después internamente las distintas listas y los distintos partidos políticos es que miran su votación y dicen, a ver, de toda nuestra lista, por ejemplo la lista A, ¿ya? ¿Cuánto ganamos? Ganamos 2 cupos para el distrito X. Los tenemos que llenar. Entonces, internamente miran sus votaciones y los 2 candidatos de su lista que hayan obtenido más votos, ¿ya? Son los que en definitiva ocupan esos 2 escaños disponibles, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan complicado esto? No lo sé, ¿ya? Pero la razón de fondo de por qué se hace esto, ¿ya? Es en primer lugar porque se consideraba que el sistema binominal era muy injusto porque no respetaba a personas que obtenían grandes cantidades de votos, ¿ya? Y aún así no eran electos. Era injusto también que quienes obtenían muy pocos votos por arrastre, o sea, solo porque su lista dobló a la otra,
pudieran salir electos. Por lo tanto, cuando habla de proporcional, está respetando, ¿ya?, que quienes estén en esos cargos, ¿ya?, sea proporcional a la cantidad de votos que obtuvieron, ¿ya? Y es inclusivo porque incluye a todas las listas, ¿ya? No solo a la que dobló a una. ¿Se fijan? Es inclusivo, los incluye a todos, ¿ya? Es importante también en este sentido porque hay algunos que dicen también que la idea de fondo de este sistema proporcional inclusivo es que las personas logren votar no por un candidato específico, ¿ya?, sino por una lista, ¿ya?, en el entendido de que esa lista representa una gran idea. Supongamos que la lista A tiene a RN, a la UDI y a Evópoli. Nosotros sabemos qué ideas representan esas personas. Por lo tanto, cuando voto, en definitiva, yo no sé cuántos escaños van a obtener de los disponibles, pero al votar por un concejal o al votar por un diputado o senador de esa lista, estoy asegurándome que alguien de esas ideas, ¿cierto?, me represente. Entonces dicen que el sistema proporcional inclusivo lo que hace es más bien que las personas elijan las ideas, más que a una persona determinada, ¿ya? Más que a un personaje en particular, yo voy a votar por este, porque este personaje, voto por la idea que él representa, ¿ya? Obviamente el sistema proporcional inclusivo igual respeta, ¿ya?, la mayoría de votos, o sea, le va a entregar esos 2 escaños, en el caso de la lista A los 2 que tengan más votos, ¿sí? Por supuesto que por justicia y por democracia, ¿ya? Pero lo que vemos acá es que después de todos estos cálculos, lo que se hace es que exista una relación, ¿ya?, entre la cantidad de diputados, en este caso, que llena los cupos, ¿cierto?, y la cantidad de votos que obtuvo esa lista, ¿ya? O sea, no es el candidato solito, ¿sí?, lo que importa, sino que tiene que ver también con los votos que obtuvo tu lista en conjunto. Y eso lo hace más justo porque obliga también a las candidaturas y a las listas a ocuparse de todos sus candidatos para poder sumar la mayor cantidad de votos posibles. ¿Se fijan o no? Ahora es un sistema como bien complejo si uno lo mira en el detalle, ¿eh? Porque esto también se hace en el caso de concejales, ¿ya? Y cuando hablamos de concejales en general son unas papeletas y unas listas enormes. Entonces, claro, es un conteo eterno y una división eterna, ¿ya? Pero es mucho mejor que el sistema binominal, por supuesto. Por supuesto que sí. Ahora, no es que ustedes se tengan que saber esto de memoria. En la PSU, en la prueba de transición o en realidad en ninguna prueba en el colegio deberían preguntarles exactamente esto ni que hagan el ejercicio, ¿ya? Solo que entiendan, ¿ya?, que cuando yo digo, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados la derecha tiene 5 escaños o, por ejemplo, tiene 2 cupos, eso es la consecuencia de todo este cálculo que nosotros hicimos acá. Esta imagen se las mostraba la clase 4, parece, o la clase 5, y nosotros vemos la división de Chile por distritos. Entonces, claramente, fíjense ahí, Arica y Parinacota, allá arriba en el norte, extremo norte, tiene un distrito, ¿ya? Sin embargo, ¿ya?, en el caso del Gran Santiago, ¿ya?, tenemos muchos más distritos. Por lo tanto, cuando vemos esto en cifras, fíjense, dependiendo de la cantidad de población, ¿ya?, es la cantidad de diputados que cada distrito va a tener. Y así, Arica y Parinacota tiene un distrito y tiene 3 diputados o diputadas. La región metropolitana, fíjense ahí, ¿ya?, tiene varios distritos porque tiene el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Tiene 7, ¿ya? Y ahí tiene bastantes, dependiendo del distrito 10, por ejemplo, tiene 8 diputados, pero el distrito 14 tiene 6,
Depende siempre de la cantidad de población que haya en esos distritos. Y, por ejemplo, no sé, la región de Aysén, ¿ya? Es el distrito 27, tiene un distrito y tiene 3 diputados, ¿ya? En general, bueno, no en general, la regla dice que el mínimo es 3, ¿ya? Entonces, las regiones que tienen menor población y tienen en consecuencia menos distritos o uno, tienen al menos 3 diputados. Y esto también es complejo en términos de la representación política, porque si bien regiones con mayor población, como la región metropolitana, se ven más representados en el Congreso, también existe un cierto centralismo en este sentido. Claramente la mayor cantidad de población está en la metropolitana, está en la del Biobío, está en la de Valparaíso, y eso sigue siendo el centro. Entonces, es difícil a veces para los diputados, diputadas, senadores, senadoras, que son de otras regiones, que no son las del centro, de las regiones extremas, o de otras regiones, no sé, piensen en Aysén, piensen en Los Lagos, piensen en Atacama, piensen en Coquimbo, poder representar sus intereses y darle prioridad a proyectos de ley que beneficien a sus distritos, ¿ya? Porque parece que, claro, como son menos en número, ¿ya? También pareciera que fueran menos importantes en términos de las demandas que tienen. Pero, por ejemplo, estoy pensando en la escasez de agua en el norte. Problema importantísimo, ¿ya? Y hay muchas personas que dicen, claro, hasta que en Santiago no tengan escasez de agua y se estén muriendo de sed porque no tienen agua, como nos ocurre en el norte, recién ahí tal vez lo vamos a discutir como un proyecto de ley. Porque existe cierta preponderancia, ¿no? De instalar en el Congreso la discusión de leyes de temas que sean exclusivamente de otras regiones que no sean las del centro, donde vive la mayor cantidad de población, ¿ya? ¿Qué sabemos nosotros de los problemas de Aysén, de los problemas de la región de Los Ríos o de la región de Atacama, por ejemplo? Poco sabemos, ¿no? Porque en general parece que lo que más vemos son diputados de las zonas centrales, se fijan, desde el centro de Chile. Y eso igual es un problema, ¿ya? Pero claramente el sistema proporcional inclusivo le hace mucha más justicia a la votación de las personas que el sistema binominal, porque respeta la votación de las personas. Y entonces pone en cargos a personas que efectivamente han obtenido más votos para poder estar ahí. Lo que no significa que el índice de abstención en este caso igual sea alto, ¿ya? Como ocurre en las otras elecciones también, ¿ya? Pero en el caso del Congreso se considera que es el órgano más representativo, ¿ya? Porque es el mayor número de representantes que elegimos está en este poder que es el legislativo. Acá tenemos una infografía, se las había mostrado también en las clases anteriores, de la repartición política, al menos hacia el año 2017. Ahora ha tenido algunas variaciones porque hay personas que se han desvinculado de algunos partidos, se han convertido en independientes. Por lo tanto, han habido algunos cambios pequeños, pero en general esta es la distribución. Y no es necesario que se lo sepan de memoria, pero me gustaría que entendieran que la razón de fondo de por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en la Cámara de Diputados es porque nadie tiene mayoría, ni la derecha ni la izquierda. Entonces hay que ir a negociar con los independientes o la derecha con la izquierda con la derecha, o sea, sentarse a negociar. Que me parece que es un ejercicio muy democrático, eso de sentarse a conversar y a discutir las ideas hasta llegar a acuerdos. En el caso de Chile nos hemos dado cuenta en el último tiempo, en medio de una crisis, que más que ponerse de acuerdo, se critican mucho unos a otros, ¿ya? Por lo que no hicieron o por lo que sí hicieron, por lo que dejaron de hacer. Y los proyectos de ley efectivamente aprobados no han sido muchos, ¿ya? Han sido pocos. Ustedes se pueden meter a la página de la Cámara de Diputados o a la Cámara del Senado, tienen páginas independientes y hay un link en cada una de ellas donde uno puede revisar qué proyectos están en discusión, qué proyectos se aprobaron y qué proyectos se rechazaron. Y así uno puede ir como censando
qué es lo que se está discutiendo. También tienen canales de televisión independientes, el canal del Senado, el canal de diputados, donde uno también puede seguir en vivo y en directo las discusiones parlamentarias, ¿ya? Que algunos lo consideran súper aburrido, pero si un día están muy aburridos, si tienen ese tiempo y lo pueden ver para que vean cómo discuten, ¿ya? ¿Qué es lo que discuten? ¿En qué tono discuten también? ¿Ya? Porque a veces uno se lleva grandes sorpresas, para bien y para mal, ¿ya? Esa es la distribución entonces. Fíjense que tenemos repartidos en muchos partidos, ¿ya? Históricamente Chile ha sido un país con muchos partidos y eso dificulta el ponerse de acuerdo, pero no es algo negativo, ¿ya? Es bueno tener diversidad de ideas y el problema no es este, el problema es que son las personas que ocupan los cargos probablemente que tal vez no ponen de su voluntad para avanzar en esto. Esto es en el caso de la división territorial por circunscripción, también se los mostré en las clases pasadas. Y si se fijan, claro, vamos a tener un total de 50 senadores y senadoras, y también depende la circunscripción de la cantidad de habitantes que tengan. Ahí ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que la región metropolitana, que está acá oscura, ¿ya? Por supuesto tiene muchos más habitantes, ¿ya? Y la región metropolitana tiene 5 senadores. Por lo tanto, a mayor población, mayor cantidad de senadores, igual como ocurre en el caso de los diputados, ¿ya? Pero también tenemos regiones como Aysén, ¿ya? Que tiene 2 diputados, ¿ya? Siendo 2 el mínimo. Y acá tenemos la misma infografía que les mostré en el caso del Senado, pero en este caso, más allá de los distintos partidos que tenemos ahí, esto es al 2017, cuando se hizo el primer escrutinio de los votos. Quienes tienen mayoría relativa en realidad en el Senado es la oposición, ¿ya? También pueden ver los proyectos de ley. Me parecía interesante contarles en este sentido. Ayer o anteayer se discutió en el Senado el proyecto del postnatal de emergencia, que es que en medio de esta pandemia se pudiera extender unos meses más el postnatal de aquellas mujeres que han sido madres, justamente porque en medio de una pandemia se hace muy complejo el cuidado de los hijos e hijas, y porque además, bueno, ustedes saben, los jardines, las salas cunas, está todo cerrado, por lo tanto, para que pudieran permanecer con sus madres, padres, por un tiempo más prolongado en cuanto durara la pandemia, ¿ya? En el Senado, ¿ya? Donde la oposición tiene mayoría relativa, este proyecto se rechazó, ¿ya? Y eso es súper complejo porque significa que se le cerró la puerta a un proyecto muy necesario, ¿ya? Y entonces la pregunta fundamental ahí es, otra vez, pues más allá de nuestros sistemas de representación política, preguntarnos cómo están legislando las personas que elegimos para velar por nuestros intereses. Y ahí volvemos a lo inicial, a lo que yo les decía al inicio de la clase. ¿Qué es el acto de representación política? Yo te delego a ti, ¿ya? Algo que es mi poder para decidir, para que cuando tú decidas lo hagas velando por mis intereses. Cuando yo veo entonces que un grupo de senadores, ¿ya? Rechaza el postnatal de emergencia, ¿ya? No siendo yo madre, pero entiendo que hay muchas madres que lo requieren, ¿ya? Y que van a tener que ir a trabajar igual, ¿ya? Con esa angustia, ¿ya? No solo de dejar a tu hijo o hija en casa al cuidado de otra persona, sino también con el tema del apego, por ejemplo, que requieren los bebés desde muy pequeñitos, y también con ese temor que tenemos todos hoy en día de contagiarnos del virus, ¿no? Entonces yo digo, esas personas que están allí, es una opinión personal, por supuesto, pero esas personas que están allí efectivamente están velando por los intereses de la población que los eligió, ¿ya? O están velando por sus propios intereses, ¿ya? Porque el postnatal de emergencia entonces implica también que hay un dinero que se le está pagando a esa persona, ¿cierto? Que lo paga la ISAPRE o lo paga FONASA,
Y claro, esa persona no está efectivamente en su trabajo cumpliendo labores, si es que tiene el postnatal. Entonces, ¿cómo se mezcla lo político con lo económico? ¿Ya? Es una pregunta importante. Importante no solo porque me queda la duda, ¿no?, de si de verdad están representando en sus votaciones el interés general de la nación, de la población, si están representando sus propios intereses personales, que no debería ser porque esa no es la idea del sistema democrático, o están representando intereses de otros que no son necesariamente los de la nación, intereses económicos, por ejemplo. Pero también, y más profundo que lo anterior, y con esta reflexión me quiero quedar, la pregunta enorme y eterna de en las elecciones hubo mucha abstención. Por lo tanto, claro, esas personas están están legislando en sintonía con quienes los eligieron. Puede que sí también, ¿o no? Porque hay un universo enorme de personas que no fue a votar, ¿se fijan? Y eso permitió que quienes sí fueron a votar eligieran a sus candidatos. Y quizás esas personas sí están representando a esos votantes. Y no nos representan a nosotros porque como no fuimos a votar, no pusimos en el Congreso a personas que pudieran representar nuestros intereses. Entonces es una ecuación muy compleja, porque el sistema de representación tenemos. Hay ciertas ojalá pudiéramos elegir más, en mi opinión, pero tenemos estas para elegir, ¿ya? Y aún así hay algo que no nos motiva, lo estamos revisando en en educación ciudadana también, algo pasa, ¿ya? Y en estos tiempos de crisis, para mí es súper importante, les voy a poner este ejemplo, porque viene la pregunta, ¿no?, de la representación como una pregunta fundamental, y dos cosas con las que quiero finalizar. Cuando ocurrió el estallido social en octubre del año pasado, me acuerdo que habían unas jóvenes de una ONG, cuyo nombre no recuerdo, y ella me hacía la siguiente pregunta, me dice, ¿te puedo hacer una encuesta anónima? Sí, claro, yo estaba en medio de todas estas marchas que hubo, y entonces esta persona me dice, ¿tú votaste en la última elección? Y mi respuesta fue no voté. ¿Y por qué no votaste? Porque no me interesa, dije yo. La verdad es que nadie me representaba, entonces no fui a votar. Y me dijo ella, ¿y si ahora, mañana, pasado o próximamente hubiera una elección, ¿tú irías a votar? Y mi respuesta fue absolutamente sí, ¿ya? Porque en un escenario de crisis, ¿ya?, uno se da cuenta lo relevante que es las personas que están en el poder, porque las decisiones que toman, por ejemplo el postnatal de emergencia, repercuten directamente en la vida de todas y todos nosotros. Entonces, me pasó muchas veces con el tema del crédito universitario, por ejemplo. Yo tuve que pagar igual mi crédito universitario este año, ¿ya? Y nadie consideró que en medio de una pandemia hay muchas personas en Chile, no es mi caso, pero muchas personas en Chile que no tienen trabajo y no pueden pagarlo, pero se van a tener que endeudar para pagarlo igual, aún estando endeudados. O sea, en esta situación de pandemia en la que estamos, nos volvemos a preguntar por la representación política, ¿no? Porque cuando vemos las decisiones que se toman en medio de crisis tan profundas como estas, uno dice, ¿no? A mí me pasa, es un llamado de atención, ¿no? Claro, si pusiéramos personas que efectivamente representen nuestros intereses, quizás, y solo quizás, tendríamos resultados diferentes. No lo podemos saber porque no lo hemos probado, pero sí tenemos la oportunidad de las próximas elecciones ejercer nuestro derecho, ¿ya? Y esto es independiente del color político. ¿Se fijan? Esto no es una propaganda ni nada por el estilo, es decir, efectivamente voy a participar para que mis ideas y mis intereses se vean reflejados en las personas que elegimos, ¿ya? Y eso es como la reflexión con la que me quiero quedar en esta clase, ¿ya? No van a haber preguntas, no me las pueden hacer, me las pueden hacer por interno, me pueden escribir al Instagram, porque como claro, ya tuvimos problemas, ¿no? Esta clase ha sido grabada, pero las pueden dejar, ustedes saben siempre quienes me escriben, que siempre las respondo,
¿Ya? Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes esta clase. Los dejo a todas y a todos invitados para la próxima. Esperemos que no tengamos problemas con el internet. Y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus seres queridos en estos tiempos difíciles y que estén muy bien. Chao, chao.